Amigas, amigos, tengan todos un excelente día. Sean bienvenidos una vez más a nuestro programa El Día con Sergio a través de nuestra señal en BPI TV. Nos ven ustedes en nuestra plataforma, en principio bpitv.com, por supuesto. También a través de nuestro canal de YouTube. Estamos en Roku, en Apple TV, en Amazon Fire y conectados a nuestras redes sociales. Hoy estamos a jueves 4 de marzo del año 2021. Vamos de inmediato con lo que ha sido noticia, recordándoles también que nuestro programa es una presentación de GM Envíos, el mejor aliado puerta a puerta a Venezuela. En el día de ayer, el gobierno del presidente Joe Biden extendió la emergencia nacional con respecto a Venezuela, decretada por primera vez en el año 2015. El argumento dice: la situación en Venezuela continúa representando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. Por lo tanto, determinó el presidente Biden que es necesario continuar con la emergencia nacional declarada en un decreto de número 13692 con respecto a la situación de Venezuela. Debemos recordar que este decreto, esta orden ejecutiva, había sido ordenada o firmada el 8 de marzo del año 2015, mientras Barack Obama estaba gobernando Estados Unidos. Inmediatamente la reacción por parte de la administración de Nicolás Maduro fue la siguiente. Lo hizo Jorge Arreaza, lo expresó. Dijo que era lamentable que el nuevo gobierno de Estados Unidos, disculpen, con esta medida, continúa alejándose de la diplomacia y retirando el modelo de agresión de la administración pasada que ha causado grandes daños al pueblo de Venezuela. Esta fue la reacción. Por supuesto, tendremos más detalles de esto, de lo que significa como tal la extensión de esta orden de emergencia, con nuestra colega Gaby Peroso, cuando estemos conectados con ella a las 8:30 de la mañana. Lo cierto es que también ahí en el día de ayer el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken manifestó, expresó públicamente todo lo que tiene que ver con la política exterior del país de Estados Unidos y, bueno, aparte de hablar, por supuesto, de China, entre otras cosas, de cómo representa China ser uno de los países de mayor competencia para Estados Unidos. También expresó el secretario de Estado Anthony Blinken que, y lo leo textualmente, no promoveremos la democracia mediante costosos servicios militares, intervenciones o intentando derrocar regímenes autoritarios a través de la fuerza. Hemos probado estas tácticas en el pasado, pese a que fuesen bien intencionadas, no han funcionado y le han dado a nuestra política de promoción de la democracia un mal nombre, por lo que han perdido la confianza del pueblo americano. Razón por la cual el gobierno de Joe Biden ha decidido que no va a aplicar más las intervenciones militares en el mundo. Y dijo, por tanto, Blinken que se harán las cosas de forma distinta. En relación con Blinken, vimos ayer las declaraciones de Juan Guaidó, luego de lo que fue una conversación telefónica. En tal sentido, Guaidó dijo que con respecto a esta reunión con Blinken, aseguraba que tenía que ver con la presión internacional, con sanciones y garantías. Pero como ya veíamos, la posición de Blinken no tiene nada que ver con participaciones militares en situaciones en el exterior, pues se le preguntó, por supuesto, a Guaidó al respecto, y él básicamente se limitó a comunicar que lo que se buscaba eran condiciones para elecciones libres y justas. Y por ello decía que lo importante era buscar la manera de que siguiera esa presión internacional. Y, por supuesto, también demostrar al mundo que el gobierno de Estados Unidos reconoce a Juan Guaidó como el principal interlocutor de la oposición venezolana. Por su lado, hizo un llamado, Guaidó, a consolidar más unidad de cara a una nueva alianza para impulsar soluciones a la crisis y elecciones libres en Venezuela.
Otra información relacionada con Venezuela a nivel internacional, en el día de ayer pudimos conocer que Suiza decidió no otorgarle un permiso especial de residencia a quien fuera ministro de Chávez, Nervis Villalobos, y a su familia. El ex viceministro de Energía del gobierno de Chávez presentó una solicitud para él, su esposa y su hijo en Ginebra, la cual fue declarada no favorable. Por lo tanto, pues este señor Nervis Villalobos, acusado de estar presuntamente implicado en una trama de corrupción, pues debería o no podrá pues estar en Suiza. En el día de ayer también vimos, ya que estamos hablando de todos estos temas, una reunión que sostuvo vía digital, pues la representante, la alta representante comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, con, entre otros, Nicolás Maduro. En las fotografías que divulgaron, por supuesto, los propios representantes del régimen de Maduro, era una fotografía donde se observaba a Bachelet sonriendo. No obstante, bueno, se conversó, según informaron, sobre el avance en la cooperación con su oficina, el impacto de las sanciones de forma negativa hacia Venezuela y la política que se está aplicando en Venezuela, en teoría, para controlar la COVID-19. Bien, amigas, amigos, 7:49 minutos de la mañana. En breve continuamos con más información para todos ustedes. Hacemos una pausa y ya seguimos con más de Al Día con Sergio. Ya regresamos. Hola, soy Guillermo Nolivos, presidente de Nolivos Law Firm. Nuestro equipo de especialistas están listos para presentarle una solución acertada con resultados efectivos para su caso migratorio. Con sedes en Nueva York y en Miami, tenemos amplia experiencia en asilo, visas inversionistas, peticiones familiares, visas de empleo y representación ante la Corte Migratoria. Recuerda que tu futuro y el de tu familia dependen de una buena decisión que puedas tomar hoy. GM Envíos es una empresa especializada en el transporte de encomiendas desde Estados Unidos a Colombia y Venezuela. La transparencia es una de las cualidades que nos caracteriza. La entrega de sus empaques está 100% garantizada. También contamos con el servicio de pick-up, es decir, que recogemos la mercancía en su casa y le ofrecemos un embalaje especializado y así esa carga llegue en excelente estado a su destino. Somos GM Envíos, seguridad, rapidez y atención personalizada. Tu mejor aliado en envíos de encomiendas a Colombia y Venezuela. Amigas, amigos, seguimos con más. Son las 7:52 minutos de la mañana. Continuamos con más información para todos ustedes.
Antes de seguir con más noticias, quiero recordarles que para poder hacer sus envíos a Venezuela con total tranquilidad y confianza deben, por supuesto, pensar en GM Envíos, @GM Envíos. Ya yo estoy preparando mi caja para enviar a mi familia en Venezuela y lo voy a hacer, por supuesto, con GM Envíos porque sé que llega a su destino en el tiempo, además, un tiempo importante, porque si sale por barco siempre tarda unas 2 o 3 semanas y bueno, llega justo en el momento en que tiene que llegar. Por eso agradezco muchísimo este trabajo que realizan los amigos de GM Envíos, una empresa familiar aquí en Estados Unidos, pero que poco a poco se ha ido abriendo y expandiendo por toda Florida y para poder llegar a más personas en Venezuela. @GM Envíos es su cuenta de Instagram. Pueden contactarnos también a través del 305-930-2660, 305-930-2660. Revisamos otras informaciones, amigas, amigos. Ayer el director de la OMS, de Emergencia Sanitaria de la Organización Mundial de la Salud, subrayó que pese a que ya más de un centenar de países ha comenzado las vacunaciones, hay que continuar las medidas de prevención. Y por lo tanto no era el momento de relajarse con estas medidas. Esto sobre todo a propósito de esta decisión que tomara el gobernador de Texas y también en Mississippi, donde se ha tomado la decisión de eliminar la exigencia del uso de mascarillas. Yo me imagino que las personas en esos estados pues continuarán usando las mascarillas, pero ya no hay obligatoriedad para usarlas, según la decisión tomada por ambos gobiernos que comenzará a regir a partir del próximo 10 de marzo, gobiernos de Mississippi y de Texas. Ante esto, el presidente Biden aseguró que es un gran error que estados como Texas y Mississippi retiren el uso obligatorio de las mascarillas, cubrebocas o como le quieran llamar, pero que no es, porque en todo caso es lo que está recomendando la Organización Mundial de la Salud y ayer lo reiteró. Y por eso Biden calificaba esta decisión como un pensamiento neandertal, ¿no? Un pensamiento cavernícola, para que lo entendamos de otra forma. Era el comentario que hacía Biden con respecto a esto. Hay que tomar en cuenta que el gobierno de Texas es un gobierno del republicano Greg Abbott. Pero bueno, ellos aseguran que están bien, que cada día están mejor y que ya no habría necesidad de usar la mascarilla. Básicamente consideran que ha pasado lo peor, que cada día hay más personas vacunadas y que, bueno, habría que pasar a la siguiente fase, razón por la cual consideran que inclusive van a abrirse los establecimientos comerciales y empresas de cualquier tipo de negocio a partir del próximo 10 de marzo. Esto, repito, está ocurriendo en Texas y en Mississippi. Mientras tanto, el primer centro de vacunación federal contra la COVID, aquí en Miami, ya abrió sus puertas, empezó a funcionar en el día de ayer, en la mañana, con una importante afluencia de personas. Por los momentos se está vacunando básicamente las personas mayores de 65 años. No sé si ya poco a poco van abriendo más a la población de menos edad, pero ya es un centro de vacunación amplio que está ubicado en la Universidad de Miami-Dade, en Miami-Dade College. Mientras tanto, leemos Chile, cumple un año, ayer cumplió un año bajo el yugo de la COVID, y luego de 12 meses, a pesar de ser uno de los países más golpeados durante su momento en la pandemia, ha dado un ejemplo en ser uno de los primeros países, por lo menos en Latinoamérica, de poder vacunar a más de 3,6 millones de personas que por lo menos ya han recibido su primera dosis. Hablaban, hace poco me comentaban acerca de la situación en Venezuela con respecto a las vacunas de COVAX. Ayer Guaidó afirmó que su administración está finiquitando todos los detalles para facilitar los recursos destinados al mecanismo COVAX a fin de tener las vacunas contra la COVID-19 lo más pronto posible. Recuerden que todo esto tiene que ver con un tema pues, netamente político y habría que esperar la aprobación como tal del gobierno de Estados Unidos para que esto, digamos, se abra también al pueblo venezolano y que por razones humanitarias debería hacerse dejando de lado cualquier diferencia política que haya en estos momentos. En España parece que el tema del vacuna gay ha llegado a España porque las hermanas del rey Felipe se habrían vacunado. Esto habría sido en Abu Dhabi el mes pasado, según información que reporta la prensa española, lo que ha desatado
además la indignación en ese país donde la mayoría de los españoles siguen a la espera de su dosis. Elena y Cristina visitaron a su padre, Juan Carlos, que está viviendo en Emiratos Árabes, y eso habría sido en agosto del año pasado. Luego habrían recibido en ese país ambas la vacuna, aunque Elena, quien vive en España, Elena vive en España y la hermana Leonor vive en Suiza. Cristina vive en Suiza y por lo tanto, o ambas habrían viajado hasta Emiratos Árabes Unidos para recibir la vacuna o para visitar al padre y recibir la vacuna, y esto ha sido todo un escándalo en España. De hecho, la ministra del Trabajo dijo que este incidente da una imagen muy mala. Las personas que ostentan algún tipo de representación, dijo, deben ser ejemplares, y da tristeza porque muchos profesionales corren riesgos que no están vacunados y dan la cara por los demás. España, por cierto, ha prorrogado la cuarentena para pasajeros procedentes de Brasil, Sudáfrica, Perú, Colombia y varios países de África como tal, entre ellos Ghana, Mozambique. Esto a fin de evitar la propagación de las nuevas variantes del coronavirus. En Venezuela se habría detectado la cepa, según se ha informado, la cepa brasileña, y por lo tanto se cree que se estaría expandiendo más el coronavirus en Venezuela, según informaban en el día de ayer, ante la presencia de la cepa brasileña en Venezuela. Bueno, amigas, amigos, por cierto, hablando de COVID, ayer ocurrió algo bien particular con una muy reconocida cantante de música country, Dolly Parton, una mujer que, por cierto, ha colaborado muchísimo con el asunto de las vacunas, porque fíjense ustedes que Dolly Parton decidió esperar su turno para poder ser vacunada. Ya tiene 75 años de edad, pero ella fue una de las grandes contribuyentes para el desarrollo de la vacuna en Estados Unidos. De hecho, Dolly Parton habría entregado hasta más de $1 millón para el desarrollo de la vacuna, y no obstante tuvo que esperar su puesto para poder ser vacunada. Dijo, ella no quería saltarme mi turno, no doné el dinero para protegerme, sino para que todos realmente estemos protegidos, comentó la muy reconocida cantante estadounidense Dolly Parton. Bueno, amigas, amigos, vamos a hacer una pequeña pausa para en breve continuar con más de nuestro programa del día de hoy. No se nos vayan, ya seguimos con más de Al Día con Sergio. Ya venimos.
BPI TV no se hace responsable por las opiniones emitidas por nuestros entrevistados. Amigos, seguimos con más, son las 8:04 de la mañana. A esta hora vamos a conversar con Marcos Álvarez, él es especialista financiero. Y bueno, para todos aquellos que viven aquí en Estados Unidos, seguramente les va a interesar este tema del cual vamos a conversar con nuestro amigo Marcos. Aquí no me vayas a golpear la mesa, por favor, te lo agradezco. Marcos se ha dado a conocer mucho por trabajar también a través de plataformas digitales, explicándole a la gente acerca de estos temas que a veces no son tan fáciles de comprender. Hay un programa llamado el Paycheck Protection Program, PPP por sus siglas, por supuesto, que ha ayudado a muchas personas aquí en Estados Unidos. Y Marcos se ha dedicado en los últimos días a explicar un poco más acerca de esto. Marcos, y de qué manera podemos tener acceso a este programa. Explícanos a todos, primero que nada, qué es el PPP y qué beneficios nos traería a todos. Adelante, Marcos, buen día. Ok, Sergio. Bueno, primero, gracias por la invitación. De verdad que muy contento de poder estar acá presente contigo y tu comunidad y, bueno, tratar de ayudar en lo que se pueda, ¿no? Aportar ese granito. Entonces, ya para empezar, entrar en materia, el Paycheck Protection Program es un programa que digamos, se planteó por la SBA, que es la Small Business Administration, mi inglés no es muy bueno, para ayudar a las pequeñas empresas, pero también a todas las personas que trabajan por cuenta propia, de forma independiente, es decir, que reciben una 1099, por ejemplo, que hacen Uber, que hacen Lyft, que trabajan en construcción, que son realtors. Es decir, yo considero que casi el 60-70% de las personas podrían aplicar de esta forma, ¿no? Aparte de las pequeñas empresas. Entonces, ¿qué pasa? Este plan ha tenido, ha evolucionado en el tiempo, pero para mejor, ¿no? Dando un poquito más de cabida a las personas que puedan participar. Entonces, ¿de qué trata? ¿Qué es lo que hace esto? Básicamente, por el tema de la situación pandemia, el gobierno dio unos fondos, aparte del cheque de los $1,400 y todos estos estímulos, para las pequeñas empresas y, como te digo, los empleados por cuenta propia. Primero fue definido para pequeñas empresas, pero luego se dieron cuenta, bueno, pero es que, ¿y qué hace una persona que trabaja por cuenta propia, que digamos que es dueño de su propia empresa? Él mismo es su propia empresa. Entonces, extendieron un poco más los lineamientos y ahora también los incluye. Entonces, digamos que tú, por ejemplo, ganaste $24,000 en el año, ¿no? Eso te da un promedio de $2,000 mensuales, promediando, ¿no? Entonces, el programa te va a dar 2,5 veces ese salario mensual. Por ejemplo, en ese caso sería 2,000 por 2,5, sería $5,000, ¿no? ¿Cómo lo demuestras tú? Tienes que haber hecho tus impuestos. Entonces, ahí hay otro cambio importante que antes era un poco más complicado porque veían la línea 31 del anexo C. ¿Qué significa esto? Que están viendo tu ingreso neto, es decir, lo que te quedó ya después de quitar todas las deducciones, todos los gastos, lo que tú ganaste es neto. Y era un poco difícil porque, por ejemplo, los empleados por cuenta propia que hacen Uber o este tipo de cosas tenían muchos gastos y al final ese ingreso neto era muy bajito. Entonces, cuando sacabas la cuenta, prácticamente no recibían ayuda. Pero ahora mismo, hace cuestión de una semana, esto lo cambiaron y ahora van a ver el ingreso bruto, que es mucho más alto porque no estás considerando las deducciones. Entonces, ahora muchísimas personas que antes no podían recibir esta ayuda, este estímulo, ahora sí lo van a poder recibir porque ya califican, dado que van a ver el ingreso mayor. No sé si me entiendes. Si tienes cualquier duda, tú me vas diciendo. Ya te voy a interrumpir, tranquilo. Ya te voy a interrumpir y tengo dudas y también hay preguntas de la gente que está conectada, por supuesto. En principio, ¿cuál sería en todo caso el límite, si es que hay un límite, del monto que pudiera recibir esta persona o empresa de esta ayuda? Ok, fíjate. Eso también es importante, ¿no? El máximo que una persona individual puede recibir es
basado en una ganancia de $100.000. Ok. Por ejemplo, digamos que tú ganaste $120.000 en el año, te lo van a tomar como que fuera 100.000. Y en base a esos 100.000 se hace el cálculo. Se divide entre 12 y se multiplica por 2,5. El máximo que va a dar es 20.833. 20.833 es 100.000 entre 12 por 2,5. Evidentemente, si fuera 50... Disculpa que te interrumpa, esto es un préstamo, o sea que esto se devuelve, ¿correcto? Ok, importante también. Te explico. El préstamo es condonable en la mayoría de los casos, o sea, no tienes que devolverlo en la mayoría de los casos si cumples con los requisitos. ¿Cuál es el requisito? Que uses el dinero para pagar tu nómina, en el caso que tengas una pequeña empresa. Pero si eres tú mismo, o sea, tú hiciste Uber, por ejemplo, ¿cuál es tu nómina? Tu nómina eres tú mismo. Entonces, lo que tienes que gastar el dinero es lo que tú normalmente gastabas el dinero en esos meses, que puede ser tu comida, mantenimiento del carro. Pagarle a tus empleados y en este caso que puede ser tú mismo el empleado, ¿correcto? Claro, claro. Entonces, esa parte es muy importante porque hay mucha duda. Cuando tú eres tú solo, empleado por cuenta propia, sencillamente lo usas para cubrir tus gastos mensuales normales. Ahora, ¿qué es lo que no tienes que hacer? Te cayeron, por ejemplo, digamos que tú estás en el caso de los $100.000, te cayeron los 20.833. Ah, no, me compro un carro, o me compro una lancha, o me compro, ¿sí me explico? O sea, no, o sea, gastarlo es lo que normalmente tú usabas para tu ingreso. Claro. Y tienes entre 8 a 24 semanas después que te cae el dinero en la cuenta para gastarlo de esta forma. Si tú lo haces así, entonces no tienes que devolver el dinero. O sea, que básicamente prácticamente cualquier persona cumpliría con el requisito. Hay otras cosas que yo explico, bueno, en todos los videos que hago en el canal, pero básicamente esto es como lo más importante. Sí. Ahora, otra cosa. Si tú, por otro lado, eres dueño de una pequeña empresa, que ese es un caso también muy, muy común, y digamos que tienes 5 empleados, ¿ok? Un restaurante, vamos a poner un restaurante con 5 empleados, y tú como dueño estás puesto en esa nómina también como un empleado, ¿ok? Entonces te van a dar 2,5 meses de cada uno de los empleados. Ok. ¿Ok? Hasta $2 millones. Porque ya no son 100.000, porque es 100.000 por empleado. Ok. Entonces el monto máximo para cada empleado sería 20.833 cuando sacas el cálculo. Entonces quiere decir que una empresa se puede ver muy... Por ejemplo, yo lo hice con mi empresa. Yo tengo una empresa donde yo soy el dueño, yo tengo un salario como empleado y tengo otras personas que también tienen salario como empleado. Bueno, pues entonces yo recibí 2,5 montos del salario de ellos y el mío para poder aplicar. Si tú tienes una empresa y tú no estás puesto como empleado en la empresa, no apareces con una W2, tú no puedes recibir el dinero para ti, pero sí para hacerle el pago a tu nómina. Aparte, puedes también pagar gastos como por ejemplo el alquiler de tu local, la luz de tu local, los servicios. Eso es en el caso empresa, tienes empleados. En el caso persona independiente es básicamente para sustituir el consumo que él normalmente ya tenía con sus gastos por el trabajo que tenía. Por eso te digo que o sea, es brutal porque muchísimas personas pueden recibir esta ayuda. Conversamos, amigas, amigos, con Marcos Álvarez. Él es especialista pues, en materia financiera y explicándonos un poco acerca de este programa, el llamado PPP, Paycheck Protection Program, que es un programa de ayuda que ha dado el gobierno estadounidense a los que viven en este país. Tengo varias preguntas, Marcos, permíteme hacértelas, por favor, claro, para que no se nos queden después ahí en el aire. Muchas personas me preguntan, para poder hacerlo, ¿tienes que ser residente o puedes tener asilo o solamente asilo? Exactamente, digamos, ¿esto es factible? Fíjate que muchísimas personas, me ha pasado esto, muchas personas que están en el caso de asilo pendiente le dan el préstamo y lo pueden obtener, lo pagan y no pasa nada. Hay otras que se lo niegan, entonces... Okay. Aparentemente depende de la persona que ocupa tu caso. En algunas ocasiones, con ver la planilla, el papel que te demuestra que tú estás en asilo, te lo dan, pero hay otras ocasiones que no. Entonces no te puedo garantizar que a todo el mundo se lo van a dar porque depende mucho de la gente que vaya a ver tu caso, ¿no? Claro. Otra cosa es el crédito. Muchas personas me dicen, de lo que yo he visto, mi experiencia, ¿no?
los que tienen un crédito por debajo de 600 puntos en algunas ocasiones han sido rechazados. Yo no te puedo decir que es por eso, porque la SBA no te dice, mira, es por, pero por la experiencia que hemos tenido, creemos que es algo a ver, ¿no? Que por eso yo también en el canal hablo mucho de cómo subir el crédito. En definitiva, mi canal no es tanto de las ayudas, sino de cómo hacer todas las cosas de forma correcta aquí para aplicar. Hablando eso, del tema de la aplicación, dame pausitas para yo poder hacerte preguntas, ¿ok, Marco? Hablando de la aplicación, mucha gente se pregunta cómo se hace para aplicar. ¿Hay alguna página en particular para ello? Fíjate que yo en mi canal, el último video que hice precisamente es la aplicación paso a paso. La vamos haciendo paso a paso. Entonces hay otra cosa importante que explicar. Ahora mismo salió un decreto hasta el 9 de marzo, ¿ok? Donde el gobierno le dio un plazo a las personas que tienen empresas con menos de 20 empleados y a las personas independientes para hacer un proceso más rápido hasta el 9 de marzo. Luego de esto ya vuelve el proceso normal para las empresas regulares, pero ahora, porque te explico, tú puedes aplicar si tienes una empresa con 300 empleados o menos, okay. O sea, empresas grandes, claro. Pero ahora se están concentrando en los que tienen 20 o menos, claro. Y las personas por cuenta propia, o sea, que es el momento perfecto para aplicar a esto. Ok. Voy con algunas preguntas puntuales, si puedes responderme concreto mejor para que de chance a más preguntas, vale. Porque yo sabía que esto iba a generar reacción de la gente. No declaré impuestos en 2019. ¿Puedo aplicar todavía? Sí puedes aplicar, pero debes, bueno, obviamente a tener los impuestos del 2020. Lo ideal sería, porque si te vas a hacer los del 2020, que puedas hacerlos del 2019, a menos que no hayas trabajado o hayas empezado. Un punto clave aquí. Una de las condiciones es que tienes que haber estado activo trabajando el 15 de febrero del 2020. O sea que si tú empezaste luego, no podrías aplicar porque se supone que no tenías un trabajo, o sea, no te viste perjudicado de alguna forma el trabajo que ya tú tenías haciendo cuando empezó la pandemia. Ya. Vuelven a preguntar acerca de si puede aplicar, para poder aplicar y pedir el monto del año pasado, ¿es necesario haber declarado el impuesto 2019? Sí, claro, tienes que tener el impuesto porque ese, digamos, acuérdate que aquí fundamental es de donde van a basar. Claro, sí. Aquí tú puedes decir que ganas lo que tú quieras, pero si el impuesto es lo que realmente valida lo que tú estás diciendo. Si ya aplicamos una primera ayuda y la recibimos, ¿podemos aplicar otra vez? Es que son muchos temas. Fíjate que sí, porque hay dos PPP. El primero fue hace como 8 meses, muchas personas lo recibieron y ahora mismo están dando el segundo. Pero si, por ejemplo, en tu caso, tú no recibiste ninguno, ahora puedes recibir los dos. Ok. De hecho, en la aplicación que yo muestro, ya te muestran el valor de los dos y haces todo más automáticamente, ¿me explico? Ok, interesante, ok, muy bien. Voy a ponerme las pilas porque tengo que... Sí, ponte las pilas. Pero, a ver, porque es que es importante, amigas, amigos que sobre todo nos ven aquí en Estados Unidos, recuerden que básicamente esto está ocurriendo aquí en Estados Unidos, de pronto desconocemos que esto pasa y bueno, tenemos una ayuda allí que es importante. Incluso te consulto porque hasta uno puede solicitar, dependiendo del caso, que se condone esa deuda. ¿Eso es factible? Claro, es que en la mayoría de los casos lo que sucede es eso. Yo, por ejemplo, con mi empresa pude perdonarlo porque lo usé básicamente para lo que era. Ojo. Por ejemplo, hace como 6 meses yo hice un video de una persona que metieron presa. ¿Pero qué pasó? Le dieron $2 millones porque era una empresa grande y se compró un Lamborghini. Entonces, sí, imagínate tú. Lo sabemos, claro, por supuesto. ¿Ves? Imagínate tú. No, bueno, pero es que claro, es que también hay gente, bueno, como en todos lados. Como todo. Pero si tú haces las cosas bien y lo usas básicamente para eso, para suplir tu ingreso, lo que normalmente tú ganabas, lo puedes hacer. Ahora, si tú trabajas con W2, a ti te pagan con W2. Tú nunca has tenido problema con la pandemia, tienes una estabilidad, no tiene sentido, no puedes aplicar y no tiene sentido que lo hagas porque primero le estarías quitando la oportunidad a otra persona que sí lo necesita y aparte pues no calificas. Sí. Marco, ¿cómo se confirma que la empresa requiere de los fondos? Es una de las preguntas que hacen por aquí. No, el primer PPP no hay necesidad porque digamos que
Es como los $1.400 que dieron. Tú no tenías que demostrar nada, sencillamente era una ayuda del gobierno. Recuerda que estos estímulos los da el gobierno y luego deciden de qué manera ellos los invierten en la ciudadanía. Entonces no hay una necesidad de que tú demuestres nada. Luego para el segundo, después que te dieron el primero, sí tienes que demostrar que tu salario o tu empresa decayó en un 25% en cualquiera de los trimestres. Por ejemplo, si en el trimestre de 2019 recibiste 10.000 y en el trimestre de 2020 recibiste 7.500, ya ahí bajó el 25%. Esto con cualquier trimestre. O sea, y es muy fácil porque obviamente todos nos vimos perjudicados de alguna forma. Eso es para el segundo. Ya. Para el primero no es necesario que tú justifiques. Sencillamente puedes aplicar si cumples con el requisito de haber estado trabajando el 15 de febrero y de haberte visto afectado. Ya. Sigo con algunas preguntas puntuales, Marcos. Dicen o consulta aquí que aplicó la primera vez, se lo dieron, está tratando en este caso esta persona de hacerlo otra vez, pero se sigue preguntando por la línea 31. Esto no lo entiendo. No. Ok, te explico. Anteriormente, o todavía en muchas aplicaciones cuando lo estás llenando, te piden el monto de la línea 31, que es lo que te expliqué, que es el ingreso neto, okay. ¿no? Entonces ahora yo, pues de tanto buscar, conseguí una aplicación que ya sí te pregunta por la línea 7. Lo que pasa es que esto es muy nuevo. Este cambio de la línea 31 a la 7 tendrá 2 semanas y empezó a hacer, o sea, la primera aplicación que yo he visto que lo hace fue la que puse en el video. Yeah. Por eso te digo, no, mucha gente todavía va a seguir viendo esa línea 31 hasta que los bancos y las aplicaciones actualicen todo el sistema con la data nueva. El tema es que está complicado porque le deja aprovechar esto antes del 9 de marzo, que es digamos, el tiempo particular que dieron para que las personas, digamos, los más pequeños aprovechen un poco más el tema de este estímulo, ¿no? ¿Afecta el puntaje de crédito? Sí, el puntaje de crédito. ¿Afecta? Todo crédito que a ti te asignen siempre te va a afectar porque es un crédito que te están dando, aunque después te lo perdonen. ¿Cuántos puntos puedes perder? Tal vez 3, 4 puntos. Hay personas que no le ha bajado, hay otros que le baja un poquito, pero tú cuando bajas, por ejemplo, a un carro, una casa, lo que sea, cualquier tipo de crédito, siempre te afecta un poco el puntaje. La diferencia es que aquí obviamente tú puedes condonar el crédito y no tienes que pagarlo, pero igual, en el momento que aplicas, te están haciendo como que un hard pull, ¿no? Te están jalando el crédito para verificar. Sí, sí. ¿Debo estar trabajando o no importa? Perdón, ¿no debo trabajar o no importa si continúo trabajando? Otra pregunta. No importa si continúas trabajando. Otra pregunta que te van a hacer es el tema del desempleo. Si estoy recibiendo desempleo, ¿puedo aplicar? En la SBA no hay ninguna ley que diga que no, pero la lógica es que no lo hagas porque no debes recibir los dos ingresos al mismo tiempo. Recuerda que el programa de pago de cheque es como para suplir ese ingreso que se vio perjudicado. Si ya a ti el gobierno te está dando desempleo, se supone que ya está supliendo esa falta, ¿no? Entonces, si tú puedes de alguna forma demostrar que en un lapso recibiste el desempleo y en otro lapso distinto recibiste esta ayuda, lo puedes hacer. Sí. Si el puntaje, si no está por arriba de los 600, posiblemente te lo nieguen. Al parecer tú comentaste esto. Ahí quiero ser bien específico y decirlo bien claro. En la SBA en ningún lado dice nada del crédito. Esto es algo que yo asumo por los resultados que hemos estado teniendo. Por lo que se ha hecho en la práctica. Pero no te puedo decir, no, mira, no, capaz alguien lo hace con 580 y pasa la cuestión y se lo dan, ¿me entiendes? Pero no hay algo escrito que lo diga. Tienes que enviar evidencias de dónde gastaste el dinero. Si tienes una empresa, tienes que mandar los papeles donde demuestren que tú tienes tu nómina y hiciste los pagos de nómina normalmente. Por ejemplo, en el caso de aquel chico que se compró el Lamborghini, ¿cómo se determinó eso? ¿Cómo se descubrió eso? Fíjate lo que yo creo, Sergio. Aquí sucede que hacen investigaciones a las personas supuestamente de forma aleatoria, ¿no? Pero yo considero que ellos se basan cuando hay si a él le dieron $2 millones, es una persona investigable, ¿no? ¿Ves? Claro, por lo menos a mí me dan, por ejemplo, $10.000 y a lo mejor el gobierno va a gastar más plata en el tema de la investigación, el proceso, que lo que sí me entiende. Entonces, básicamente ellos lo escogieron a él, supongo yo, por el hecho de que era un crédito muy alto y a lo mejor vieron ciertas incongruencias en la demostración de pagarle a tantos empleados, ¿no? Sí, sí. ¿Te exigen la 1040, la 1040? Sí, tienes que dar la 1040 completa
Y también tienes que el anexo C, que es ese anexo donde aparece el ingreso de las personas que trabajan por cuenta propia. De todas maneras, yo también en el equipo tengo una chica que a las personas que no tienen los impuestos o tienen alguna duda, les puede ayudar en ese proceso que se llama Sinaí. Bueno, está a la orden también para ayudarnos en este tema. Preguntan aquí, en mi caso, el año pasado trabajé por mi cuenta como delivery, todavía no he declarado, puedo hacer esta petición, tuve gastos médicos, en fin, ¿cómo hago para justificar esos gastos? ¿Me expliqué? Siempre y cuando haga su declaración y cumpla con el requisito, puede hacerlo, pero sí tiene que haber estado trabajando el 15 de febrero del 2020, como le hemos explicado, eso es un requisito indispensable. Sí. Preguntan que si estas solicitudes afectan el asilo. Muchas personas, yo he hablado con muchos abogados, unos me han dicho que no, otros me han dicho que no saben. Porque que yo revisé y busqué en la ley y dice que no tiene una cosa que ver con la otra, pero volvemos a lo mismo. No sabemos el juez que te va a tocar, qué investigación van a hacer, o sea, es algo imposible de responder. A lo mejor el propio abogado tampoco lo sabe, porque es que en la ley nunca dice, mira, no puedes pedir esto porque te afecta el asilo. Es decir, no está escrito en ningún lado. Bueno, aquí hay un comentario de María Eugenia que nos escribe, dice, mi proceso, en mi experiencia, estoy en proceso de asilo, me lo aprobaron por el programa, por un banco, por TD Bank, me lo exoneraron completamente, apliqué por segunda vez y todo va bien. O sea que cada quien tiene su propia experiencia, pues. Claro, por eso te digo, pero no, en la ley no lo dice. No, mira, si tienes asilo no lo puedes hacer, no está escrito en ningún lado. Ya queda a la cuestión de cada persona, ¿no? Yo tengo muchísimos casos de personas que lo han hecho y no han tenido ningún inconveniente. Esta pregunta veo que es recurrente. Si aplicaste el anterior, ¿cómo hago para aplicar a este? Ya lo comentaste, pero puedes... Es que son muchas dudas, ¿no? Sí. Como te dije, para aplicar el segundo, sí tienes que tener un descenso en el ingreso del 25%. Sin embargo, es sencillo. Uy, se nos... allí... A ver, discúlpame, Marcos, se nos fue la señal de... Aquí estoy, tranquilo. Aquí estás, ahí estás, sí. A ver, ¿qué otra pregunta recibimos por aquí? Bueno, lo importante es que pueden aplicar. Muchas preguntas acerca de cuál es la página para aplicar, dónde puedes tener toda la información, Marcos. Ok. Te explico, hay muchísimos intermediarios y bancos donde tú puedes aplicar. Si tú tienes ya una cuenta comercial de empresa, puedes aplicar directamente con tu banco. Pero muchas veces los bancos, por ejemplo, Bank of America, no te permite aplicar si tú no tienes una cuenta comercial. Por eso hemos buscado diferentes opciones en línea, como por ejemplo PayPal o otras que yo explico en la página, que te permiten hacerlo de forma virtual sin tener una cuenta de banco de empresa. Obviamente sí tienes que tener una cuenta de banco personal por lo menos para que te depositen el dinero, ¿no? Entonces yo ahí explico la que yo consideré que de alguna forma funciona mejor y está el link en el video, paso a paso cómo se hace todo. Claro, cada quien está libre de hacerlo donde desee. Yo puse esa porque es la que he visto que está más actualizada a la fecha y permite tomar esa línea 7, que es lo que comentaban, que es el ingreso bruto, que es sumamente importante porque te permite acudir a un préstamo más alto o en caso tal que tú no puedas en otra ocasión poder tenerlo en esta ocasión, ¿no? Pero ahí lo importante recalcar es que es perdonable, que la mayoría de las personas no tienen que devolver el crédito. Así es. Marcos, te agradezco muchísimo. Son muchas preguntas que quedan allí, pero lamentablemente no podemos responderlas todas. Bien didáctico, por supuesto, lo que hace Marcos. Los invito a que lo sigan, no solamente en su cuenta de Instagram, @marcostv.oficial, sino que tiene también en su canal de YouTube toda esa información. Síganlo y por allí agarran el link del canal de YouTube. Y ponen en YouTube. Si ponen en YouTube Marcos TV PPPP, ahí le va a aparecer lo más probable el último video y van a poder seguir las instrucciones. Así es. Marcos TV, allá así está él en YouTube. Importante, bueno, para todos aquellos que están interesados en todo este tema financiero, viene por allí la ayuda económica que todavía no se ha aprobado del todo. Se espera la ayuda económica a personas, a individuos, a personas naturales. Cuando se apruebe finalmente, Marcos, seguramente te contactamos nuevamente y vemos qué tal buenísimo. se maneja esto o se va a manejar esto
y de qué forma pues ayudaría a muchas otras personas también. Pero ya Buenísimo, sabes, sí. el gobierno de Estados Unidos está ayudando a muchas personas que algunos quizás no saben. Y esta es una manera que de pronto pueden ustedes recibir esta ayuda de parte del gobierno. Sigan a Marcos y entérense de cómo podemos Sergio, recibir. quería quitarme un segundito más porque quería comentarle a toda tu audiencia que en el canal no solamente hablamos de ayuda, sino que explicamos muchos temas como por ejemplo cómo subir tu puntaje de crédito, cómo puedes comprar tu casa, qué requisitos tienes que tener, cómo comprar un auto de forma correcta, si lease, si usado, es decir, todas las cosas que una persona, un latino que llega a Estados Unidos quiere saber cómo hacerlo de forma correcta, ahí lo explicamos y estoy seguro que les va a ayudar a muchas No, personas. excelente, excelente. Ahora entiendo por qué tienes tantos seguidores allí. Porque es Es que por son, eso. no, porque estás respondiendo a las preguntas típicas que tenemos todos los que llegamos a este país. Que uno dice, ¿cómo Claro, hago yo claro. para subir mi crédito? Y tú dices, bueno, todo lo pago al día, pero nada, no sube, no sube. Y bueno, buenísimo. Gracias, gracias, Marcos. Gracias a ti, Sergio. Un abrazo y saludos a todos, a todas las personas que nos siguen. Así es, un fuerte abrazo. Hacemos una pausa y ya venimos con más de nuestro programa de hoy. Ya venimos. Hola, soy Guillermo Olivos, presidente de Olivos Law Firm. Nuestro equipo de especialistas están listos para presentarle una solución acertada con resultados efectivos para su caso migratorio. Con sedes en Nueva York y Miami, tenemos amplia experiencia en asilo, visas inversionistas, peticiones familiares, visas de empleo y representación ante la Corte Migratoria. Recuerda que tu futuro y el de tu familia dependen de una buena decisión que puedas tomar hoy. GM Envíos es una empresa especializada en el transporte de encomiendas desde Estados Unidos a Colombia y Venezuela. La transparencia es una de las cualidades que nos caracteriza. La entrega de sus empaques está 100% garantizada. También contamos con el servicio de pick-up, es decir, que recogemos la mercancía en su casa y le ofrecemos un embalaje especializado y así esa carga llegue en excelente estado a su destino. Somos GM Envíos, seguridad, rapidez y atención personalizada. Tu mejor aliado en envíos de encomiendas a Colombia y Venezuela.
BPI TV no se hace responsable por las opiniones emitidas por nuestros entrevistados. Vamos, amigas, amigos, con más, son las 8:35 de la mañana. A esta hora vamos a conversar con nuestra muy querida Gaby Peroso. Como todos los jueves tenemos las perspectivas de Gaby. Bueno, Gaby, yo quisiera comenzar hay muchos temas de los cuales podemos hablar, pero sobre todo quizás debemos destacar lo que fue importante en el día de ayer en relación con la extensión que decretó el gobierno de Estados Unidos, Joe Biden, con respecto a Venezuela. Se habla específicamente, y que por supuesto tuvo su reacción, como era de esperar, por parte de la administración de Maduro, porque el gobierno de Biden pues extendió lo que llaman la emergencia nacional con respecto a Venezuela. A ver, explícanos esto, Gaby. ¿Qué es la emergencia? ¿Por qué una emergencia con Venezuela? Bueno, esto no es nuevo, esto viene desde el 2015 y el presidente Joe Biden lo que está haciendo es renovarlo. ¿Por qué? Primero hacen un análisis del deterioro institucional, del tema de derechos humanos y, a fin de cuentas, decretan que Venezuela sigue siendo una amenaza inusual y un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos. Y, por tanto, se le da un tratamiento especial a la política exterior que se mantiene con ese país. Por tanto, de alguna manera, continuamos siendo una prioridad para Estados Unidos y adicionalmente siempre van a haber medidas adicionales que tomar con respecto a nosotros. Hasta los momentos, lo que siguen comentando los funcionarios es que no tienen apuro en levantar esas sanciones. También incluso no solamente hablaban de Venezuela, sino, por ejemplo, quitar la denominación de Estado terrorista a Cuba. Esto tampoco al parecer se ha tomado la decisión, todo está en estudio y ese estudio podría traer buenos resultados. No sabemos si se van a levantar o no, pero se ve que en definitiva el gobierno de Joe Biden está haciendo todas las consultas necesarias para ir un paso a la vez y tomar decisiones continuas. Fíjate tú, Gaby, en el día de ayer también, en medio de esta expresión que dio el gobierno de Biden, Anthony Blinken también manifestaba, bueno, hubo dos cosas con respecto a Blinken, una de ellas, lo que fue la explicación de parte del programa de política exterior que va a tener el gobierno, donde, entre otras cosas, manifestaba que no iba a contribuir con ningún tipo de invasión o de intervención militar en ningún país para lograr la democracia, que esto no les ha funcionado, que efectivamente esto no va a seguir ocurriendo con este gobierno. Y por otro lado, tuvo una llamada, un contacto telefónico con Juan Guaidó, en la cual, pues, según manifestaban tanto Blinken como el propio Guaidó, pues se hablaba básicamente de lograr o de intentar lograr un cambio hacia la democracia en Venezuela, ¿no? Y hablaban básicamente pues de elecciones. Entonces, digamos, todo esto, digamos que confluye, pero no sé si podemos lograr sacar un análisis o una conclusión de todo esto, mientras se dice, por un lado, que no va a haber ningún tipo de intervención, por otro lado, que van a seguir con las sanciones, pero que van a seguir presionando, pero que hay que buscar negociación. A ver, no sé si me explico con todo esto. Es un enredo, es complicado. Pero todo esto que estoy diciendo. A ver, así. Sí, lo que da a entender todas estas declaraciones, y es lo que se ha venido manejando incluso desde la campaña, es que en definitiva la máxima presión o esas todas opciones están sobre la mesa, queda por ahora descartado. Es decir, cualquier tipo de intervención militar, actuación por parte de efectivos en suelo venezolano queda completamente descartado. No solamente se refieren a Venezuela, sino que dicen que no utilizarán la fuerza para derrocar a ninguna dictadura, porque para ellos dice que no ha funcionado en el pasado. Y ellos justamente hablan de la política exterior a través del ejemplo. Dicen que el tema de incentivar las democracias, pero a través de intervenciones militares, es de alguna manera una contradicción. Lo que puedo entender
de lo que será esto y obviamente no está decidido y es muy difícil, como tú dices, Sergio, poder entender entonces cómo vamos a salir de la crisis venezolana, es que ellos van a seguir apostando ya por una política multilateral. Eso se basa en las sanciones que actualmente hay en Venezuela. Como hemos venido diciendo, hay mucho lobby para que se levanten las sanciones petroleras, pero ellos se lo están tomando con calma. En el día de ayer, por ejemplo, estábamos en el Comité de Relaciones Exteriores, está justamente el subcomité de las Américas, y allá habían congresistas de todas las tendencias, demócratas, republicanos, y me llamaba muchísimo la atención porque uno podría decir, bueno, no, si eres demócrata vas a decir, no, la ayuda humanitaria, no queremos las sanciones, y si eres republicano, no. No, ahí había una cantidad de opiniones en donde están claros, no pueden ser inocentes en el tema de ir a una negociación sin presionar suficientemente a Maduro. Lo tienen muy claro. Hablan de que las sanciones, bueno, sí, se deberían levantar en algunos casos, pero siempre cuando haya una concesión por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Si no, no te lo voy a dar de gratis. Esto se trata de verdad de una negociación y apoyan justamente esa cantidad de presiones que vino implementando el gobierno de Donald Trump. Si bien no es máxima presión, hay una línea de acción que es bipartidista y que no se la va a dejar fácil a Nicolás Maduro. Sin embargo, en el tema de las sanciones, veíamos, por ejemplo, este tema del oro y es muy lamentable porque entonces ellos están aplicando las sanciones deberían funcionar, pero sencillamente Nicolás Maduro prefiere sacar el oro del Banco Central de Venezuela, nuestras reservas, estamos en el nivel más bajo de los últimos 50 años, porque el oro lo están mandando en aviones rusos a Mali, para los Emiratos Árabes, y nos están dejando secos sin dinero, y de ahí sacan el efectivo. Por tanto, las sanciones sí funcionan, lo que pasa es que este régimen es muy creativo y no le importa empobrecer a los venezolanos, entonces es bien complejo. Claro, ahora, pero mientras todo eso pasa, se aplica o se extiende esta emergencia, que es lo que yo no entiendo. Totalmente, porque no ha cambiado la política, Sergio. La emergencia, tú no la aplicas, o sea, esa emergencia no está para intervenir militarmente a Venezuela. No, El gobierno de Biden está muy claro, ha llamado a Nicolás Maduro dictador y lo mantiene. Sí. Entonces, no tengo una política de fuerza, tengo una política de sanciones multilaterales, me voy a aprovechar de mi diplomacia, voy a atraer a la mesa a Europa, a convencerla de que aplique sanciones conmigo, y de alguna manera la emergencia continúa, porque estamos hablando del tema del narcotráfico, o sea, lo que está en el Departamento de Justicia de Estados Unidos no está descartado. Biden no ha dicho no. Ahora o sea, el gobierno estadounidense está buscando la manera de ejercer esa presión sin llegar a acciones, digamos, directas. Militares, ¿no? Exactamente. Militares, exactamente. Claro. Buscar la presión para ver si pues la administración de Maduro dice, bueno, déjame sentarme a escuchar. Pero ellos quieren hablar, que es lo que no entiendo. O sea, entiendo que el régimen de Maduro quiere hablar, quiere conversar con Biden, ¿no? Sí, Nicolás Maduro ha mantenido la política de hace más de un año de querer sentarse a conversar, porque quiere que le levanten las sanciones petroleras. Claro, quiere ver si dentro de la negociación entran esas sanciones individuales que se están aplicando contra ellos, y obviamente les interesa negociar. El tema es que no puede servir esto para ganar tiempo, para aprovecharse de todo esto, y por eso aplaudo cómo el gobierno de Biden está tomándose cada paso poco a poco. Si bien hay un tema de ayuda humanitaria, ellos van a ayudar a que esa ayuda humanitaria entre a Venezuela, no necesariamente implica que las sanciones se van a levantar. Seguimos siendo una amenaza inusual para Estados Unidos. Somos un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos, y qué bueno que se mantenga así, que esta administración, si bien dice no máxima presión, sí sé que que Venezuela es una dictadura y es un peligro para mí, porque además ya ha quedado en muchos estudios muy claro que se trata de verdad de una amenaza, porque están apoyados por países que
son sponsors del terrorismo, está el tema del narcotráfico y definitivamente hay un entramado. Por ejemplo, decían que a los de Citgo, que actualmente están presos en Venezuela, se les hizo un espionaje durante un año en suelo estadounidense. Todo eso son crímenes que se cometen en suelo venezolano y que deben ser considerados, y por eso somos una amenaza. Entonces, yo lo veo muy interesante porque tanto el Ejecutivo como el Legislativo estadounidense tienen muy claro la naturaleza del régimen, no van a utilizar la opción militar, pero hay muchas otras herramientas. Que lleguemos a una solución, no sé. Hasta ahora se habla de diálogo, hasta ahora se habla de negociación, nos duela o no. Les guste o no a la gente, pero es lo que se habla, claro, sí. Pero, y es lo que ya está apoyando Estados Unidos, de alguna manera internamente también. Hay algunas iniciativas que no sé si son buenas o malas, pero por ejemplo, hay un grupo de la sociedad civil que está proponiendo algunos nombres para el Consejo Nacional Electoral. Sé que hay muchísimas críticas. Ellos dicen, los derechos se defienden ejerciéndolos. ¿Por qué no? No está de más, pues. Claro, estás dando esa iniciativa, pero que obviamente hayan las garantías, porque sí, tú puedes tener el Consejo Nacional Electoral soñado, puedes poner a los opositores más acérrimos al gobierno de Nicolás Maduro, pero si tú no tienes el sistema, las garantías, no levantas, no le devuelves los partidos políticos, no estamos hablando de nada. Entonces, por lo menos es un paso que necesita 100 más para que realmente sea efectivo. Pero bueno, estamos en esa discusión, en esa renovación que creo que va a ser muy importante para el país. Ahora, fíjate tú, Gaby, otro punto importante. En el día de ayer, Blinken, a través de esa llamada telefónica que le hizo Guaidó, lo respalda y le da ese espaldarazo que le viene bien en estos momentos, cuando sabemos que la popularidad de Guaidó está pues, muy, muy mal en Venezuela, sobre todo, ¿no? Con los venezolanos. Pero ¿qué ocurre? Y te consulto esto, no sé qué piensas al respecto de esa oposición que ha vendido también de alguna manera esa expectativa de que algo va a ocurrir. Pero vemos que al final no va a ocurrir, un poco lo que acabas de decir, con la posibilidad de un nuevo CNE, de un nuevo cambio que quizás pueda venir. Bien, es muy complejo. Estados Unidos tiene, claro, sí, ojalá tuviéramos todas las respuestas. Sí, yo sé que no las tenemos, pero estamos tratando de analizarlo, pues sí. Sí, Estados Unidos tiene su apuesta en el gobierno interino. ¿Por qué? Porque es la única institución democrática electa de cierta manera, de manera libre. Y de alguna manera es bueno seguir con un ancla firme que adicionalmente tenga el respaldo, por lo menos en lo que fue esa votación. Recordemos que estuvieron toda la semana reuniones de alto nivel en donde participó Estados Unidos y Colombia, y lo que me dicen que se desprende de esas reuniones es que Estados Unidos de alguna manera exige la unidad interna de los venezolanos, porque si yo te voy a dar en todo, eso han insistido mucho, la unidad. Pero esa unidad no se logra de la noche a la mañana. Bueno, para nada. Y además la unidad se podría quebrar mañana con unas elecciones regionales. De eso se habló allí y de alguna manera le dijeron, tienen que ponerse de acuerdo para no ir a esas elecciones regionales si no hay garantías, porque es una contradicción lo que decíamos la semana pasada. Para la Asamblea Nacional no era bueno el CNE y todo lo que existe actualmente, pero para unas regionales sí. Y vamos a ir a elecciones cuando más del 70% de los opositores que podrían tener posibilidades están inhabilitados. Entonces, esas regionales son un punto bien importante. Y yo creo que la oposición venezolana tiene que pensársela. O sea, te estoy dando el apoyo y Europa también se lo ha dicho. O sea, hagan lo mínimo necesario, manténganse unidos. Y obviamente la figura del gobierno interino de alguna manera es por lo menos un piso institucional que podría entonces dar pie a esa unidad. Sin embargo, no sabemos cuál va a ser el comportamiento de los partidos políticos en los próximos días. Yo creo que este es el momento en que más desunidos están.
Totalmente. Venezuela. Aunque en teoría en esas reuniones de Colombia se limaron muchas asperezas y se dice que de alguna manera se llegó a ese consenso de no ir a esas regionales hasta tanto no hayan las garantías mínimas. Eso no sé si se firmó en piedra ahí, si solamente se conversó, pero es uno de los puntos más importantes a tomar en cuenta. Sí, pero mientras tanto, ok, se está tomando en cuenta, pero al final entonces también están buscando la manera en Venezuela como tal, desde el punto de vista político, porque, ojo, no es la prioridad ahorita para el pueblo venezolano en lo absoluto el tema político, pero bueno, está allí en el tapete la posibilidad de ir a un proceso electoral, como tú comentas, con un nuevo CNE, bueno, que no sabemos ni cómo se va a escoger como tal, pero ahí está. O sea, como bien comentas, y siempre ha sido así, el tema de Venezuela muy complejo de entender, muy complejo de poder, para poder explicarlo tan sencillamente. Así es. Y menos en este tiempo, ¿no, Gaby? Sí, y se me quedaba alguito más que No, sí. acaba de recién salidito del horno. En este momento se está haciendo una importante presentación por parte del Atlantic Council. Este es uno de los centros de pensamiento más importantes de Estados Unidos y hay que entender, los venezolanos quizás nos cuesta un poco, de alguna manera aquí las políticas públicas que toma uno u otro partido muchísimas veces se sustentan en esa experticia de este tipo de centros de pensamiento en Estados Unidos. Muchas veces para tomar una decisión siempre tienen que tener el respaldo de unos informes que sean sólidos. Esta es la primera parte de lo que será un informe muchísimo más profundo. Se trata de una encuesta, y me pareció importante mencionarla aquí rápidamente, Sergio. Encuestaron a venezolanos, americanos y cubanos americanos con respecto a las políticas hacia Venezuela. ¿Qué opinan? ¿Qué les parece que es necesario a partir de este momento? Vale la pena, voy a agarrar aquí mi pequeña chuletica porque los números son complicados. Del universo de las personas encuestadas, el 63% votó por Donald Trump. Aproximadamente un 58% están registrados como republicanos. Votaron por Biden aproximadamente el 28% de las personas encuestadas aquí en Florida, porque más de la mitad de los cubanos y los venezolanos en todo Estados Unidos se concentran acá, entonces por eso hicieron esa muestra. Ellos, la mayoría, a pesar de que apoyan obviamente la campaña de máxima presión, 7 de cada 10 ciudadanos espera que hayan nuevas vías para llevar ayuda humanitaria a Venezuela, incluso con Maduro en el poder. Ven la gravedad de la crisis. El año pasado no querían asfixiar completamente a Nicolás Maduro, pero ahora entienden que existe una emergencia que existía el año pasado, pero de alguna manera dicen, bueno, hay que cambiar la estrategia. 7 de cada 10 dice que Estados Unidos tiene que mantener a Venezuela como una alta prioridad. Eso también es importante. Veíamos también esta semana cómo ambos partidos políticos están pidiendo al Departamento de Estado que se nombre a alguien en el cargo de Elliot Abrams como enviado especial para Venezuela. Este estudio nos ayuda a que sigamos siendo prioridad para Estados Unidos, porque de este tipo de estudios muchas veces se basa lo que será futuro, las nuevas acciones con respecto a Venezuela. Con respecto a las sanciones, el 77% apoya las sanciones, incluso si son petroleras, pero el 46% dice que si por casualidad Maduro da los pasos mínimos necesarios para una elección libre y justa, el 46% dice estoy de acuerdo con que se levante. Esto ha ido cambiando. El año pasado eran opiniones muy extremas y de alguna manera la gente está entendiendo ese tema. 9 de cada 10 venezolanos obviamente tiene una opinión desfavorable contra Maduro, y el 89% responsabiliza a Maduro del tema del deterioro, porque recordemos que también hay muchos centros de pensamiento que están culpando al tema de las sanciones y las acciones acometidas por Estados Unidos, y aquí queda bien claro con prácticamente el 90% de los encuestados, 9 de cada 10, que tienen muy claro que la responsabilidad directa es de Nicolás Maduro. El número que culpa a las sanciones realmente es muy poquito. Y 7 de cada 10 venezolanos espera que se confisquen los bienes
de todo el entramado de Nicolás Maduro para que ese dinero sirva para la ayuda humanitaria. Todo esto podría dar pie entonces para nuevas decisiones que tome la administración de Joe Biden en el tema de las sanciones. Es decir, más ayuda humanitaria, exigir el tema de las elecciones, comenzar a levantar esas sanciones si se cumple eso. Es bien complejo porque no sabemos, o sea, apenas están las sanciones individuales que toma Europa y votan inmediatamente a la funcionaria, cuando en teoría con Europa las relaciones están un poquito mejor. Normalmente el régimen de Nicolás Maduro avanza en vez de retroceder. Entonces también dependerá de Nicolás Maduro que esas sanciones se levanten o no. No creo que se las den de gratis porque tanto el legislativo como el ejecutivo tienen muy claro, como lo decíamos un principio, quién es Nicolás Maduro y cómo utiliza más de 10 diálogos que se han dado en la historia de los últimos 5 años para ganar tiempo. Bueno, Gaby, concluimos. Agradecido Gracias. por, como siempre, por darnos a conocer. Por cierto, este es un estudio que comentabas hace ratico que presentó el Atlantic Council. ¿Lo hizo en el día de hoy o se da a conocer hoy? Lo está presentando hoy a las 8 de la mañana, ya va a estar a partir de las 9 de la mañana, va a ser público, de verdad que vale la pena verlo, es la opinión de esos venezolanos que hacen vida acá en Estados Unidos y seguramente esto dará pie también para otro tipo de análisis. Ellos normalmente plantean qué políticas se deben seguir, cuáles son las recomendaciones, hacen además un diagnóstico profundo de cada una de estas aristas del tema de sanciones y del tema de derechos humanos y ayuda humanitaria. Así que yo creo que este estudio va a dar de qué hablar y bueno, en breve lo podremos ver a través de BPI TV con lujo de detalles qué opina cada quien. Excelente. Bueno, gracias, mi Gaby. Un beso grande. Seguimos en contacto. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Gracias por todo. Continuamos, amigas, amigos, ya cerrando nuestro programa del día de hoy. Bien, en informaciones que encontramos recientes en la prensa electrónica a esta hora de la mañana, entre otras noticias, podemos destacar, leo aquí, el médico Mario Comegna aseveró que la cepa brasileña detectada en Venezuela requiere de una inmediata atención para evitar que se propague con fuerza en todo el país. Recuerden que ayer se dio a conocer que en Venezuela se detectó la cepa brasileña, que es mucho más, se propaga con mayor facilidad, ¿no? En otras informaciones, el gobernador de Nueva York, el demócrata Andrew Cuomo, pidió perdón por haber hecho sentir incómodas a 3 mujeres que se aseguran que él las acosó, pero negó, dijo, haber tocado a ninguna de ellas de manera inapropiada y por lo tanto aseguró que no va a dimitir en su cargo o a su cargo de gobernador de Nueva York. La justicia boliviana detuvo a 3 de los 8 dirigentes que convocaron la asamblea estudiantil que terminó en tragedia en la Universidad Pública de El Alto.
De hecho, se pudo corroborar, o la policía boliviana confirmó que habían sido 6 las víctimas y no 7 como en un principio se había informado. Al parecer hubo un error de comunicación. Lo que destaca es que 3 personas murieron de forma inmediata luego de caer de una altura de 16 metros y otras 3 murieron en los centros médicos luego de que fueron trasladados hasta los hospitales en Bolivia. En el día de ayer, autoridades reportaron en el estado portugués en Venezuela el hallazgo de restos de una joven identificada como Maikelis Morales, de 22 años, quien había sido enterrada en una parcela en el Chigüire. Se trataría de un nuevo caso de femicidio en Portuguesa, distinto al de los otros casos, que por cierto, ayer el tribunal que sigue la causa del llamado monstruo de Turén, Nelson Saavedra, le dictó medida privativa de libertad por el caso de las 2 jóvenes que fueron violadas y asesinadas en Turén, en el estado portugués. Conocimos también ayer que el opositor ruso Alexei Navalny, condenado a 2 años y medio de prisión, aseguró desde la cárcel que todo va bien en el centro de detención donde se encuentra preso actualmente. El cantante español Alex Casademont, concursante de la primera edición del programa Operación Triunfo, conocido sobre todo por su desempeño en este programa y luego bajo un cuarteto que hizo con varios de sus ex compañeros, falleció en horas de la madrugada de este miércoles cuando iba conduciendo su vehículo en un accidente que se registró en Barcelona. Pues por supuesto sus compañeros del show, Bisbal, Chenoa y David Bustamante, pues expresaron su dolor por la muerte de este joven. Tenía 39 años y dejó una pequeña de 2 años de edad en un accidente que todavía está averiguando, porque al parecer el vehículo chocó de frente contra un autobús en una zona de la carretera Sirena, en Mataró, una noticia que, por cierto, ha conmocionado mucho a la comunidad española. Bien, amigas, amigos, vamos cerrando. Gracias por acompañarnos, como siempre. Gracias por estar aquí. Nos despedimos. Nos vamos, como siempre, a nombre de GM Envíos, el mejor aliado puerta a puerta a Venezuela. Y con este mensaje que está en Primera de Juan 4, dice: hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama porque Dios es amor. Así que quien permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Feliz día para todos. Será hasta mañana. Chao. Se les quiere.